están? Bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Hoy hablaremos de mundos invisibilizados, el de las mujeres privadas de libertad y el de las personas con discapacidad. Conversaremos con dos mujeres notables que han dedicado su vida a estos temas. La doctora en Historia, Ana María Stuben, que preside la Corporación Abriendo Puertas y que entra en el debate de lo que está ocurriendo en los penales en medio de la crisis de inseguridad que enfrentamos. ¿Qué posibilidades hay de avanzar en reinserción en medio de una agenda que prácticamente solo permite hablar de mano dura? Además, se encuentra en Chile Sara Minkara, una inspiradora activista por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Ella es una persona ciega desde los 7 años y actualmente se desempeña como asesora de políticas de inclusión del Departamento de Estado de Estados Unidos y recorre el mundo conociendo las mejores prácticas en esta materia. Comenzamos. La cultura es un componente esencial del desarrollo humano y un motor de las dimensiones económica, social y ambiental de un país. En Democracia quisimos explorar de qué forma la cultura impacta y consolida el ejercicio democrático y cuál es el rol de las instituciones en su funcionamiento. Miranda Aspé nos cuenta en la siguiente nota. La cultura es sumamente importante porque nos dice lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es la manera que tenemos los seres humanos de poder darle sentido a la vida. La cultura es la forma en que vivimos en sociedad. Los valores que se transmiten, los símbolos que nos encontramos a diario son parte también del fenómeno cultural. Es algo mucho más amplio que las creaciones de los artistas. Es la forma organizada de la vida social, el resultado de la interacción inteligente y socializada por una comunidad. Una dinámica que se expresa en un conjunto de normas de pensamiento y conducta y que son aceptadas por las mismas personas. Las personas no están afuera de la cultura, es lo que las hace ser lo que son. No existe una afuera, digamos, no podemos escapar a nuestra cultura. Entendemos que en la medida que las personas tengan más experiencias culturales y al mismo tiempo puedan hacer que esas experiencias se transformen en práctica, estamos igualando la cancha, ¿no? Es decir, estamos generando experiencias vitales que van a sumarse a tener una sociedad con un universo simbólico mayor, una sociedad con personas más íntegras desde el punto de vista formativo y una sociedad, por cierto, más democrática. Estamos viendo la parte final, que es la parte contemporánea, es decir, está el movimiento feminista, se puede ver ahí, aquí está todo el movimiento LGTB, es lo más actual. Revueltas Gráficas es el nombre de la muestra artística que reúne desde lienzos, afiches y arpilleras en el Centro Cultural La Moneda. Plantea un recorrido por las relaciones que, desde fines de los años 60 hasta la actualidad, han vinculado a las manifestaciones gráficas con los movimientos sociales de Latinoamérica, un reflejo y nexo directo entre la sociedad y la cultura. Poner la cultura en el centro significa que junto con el desarrollo económico, junto con el cuidado de la naturaleza o medio ambiente, los pueblos originarios hablan de naturaleza, junto con el tema de la equidad, ¿no? Debe estar la cultura, porque por ejemplo, actualmente la agenda está copada por el tema de la seguridad, ¿no? Como si la cultura no tuviera nada que ver con eso. Aprender de otras realidades y observar contextos diferentes al propio son ejercicios de reflexión necesarios para una convivencia democrática. Ahora hablamos, y en este centro cultural hablamos de democracia cultural. ¿Qué significa sobre todo? Opciones de participación. La democracia tiene que ver con eso, aunque no puede ser una democracia excluyente como la griega, ¿no? Aquí es donde el espacio público, los centros culturales y los museos cumplen un rol fundamental como punto de encuentro, uno que va más allá solamente del espacio físico. Forma que sea un eje y un polo cultural dentro de la comuna de Santiago, y eso es bastante relevante porque hay varias personas que finalmente también buscan el museo como un espacio seguro, como un espacio donde vienen a pasar un buen rato, a empaparse de arte, de ideas, de toda la oferta que les entrega el museo, pero también tiene este rol social, ¿no es cierto?, como de amparar en un espacio que ha sido bien maltratado y bien complicado en los últimos años, viene como a imponer acá un espacio como de paz y de recreación. Podríamos decir que le vamos tomando el pulso a la sociedad a través de las distintas temáticas que nos traen los artistas acá al museo. Por ejemplo, en las últimas exposiciones hemos abordado temas de medio ambiente, de la destrucción del medio ambiente, temas, por ejemplo, como la migración, que es un tema hoy día tan relevante en nuestro país. El museo hoy día es una herramienta social, y al ser una herramienta social, uno se pone a disposición
en este caso de artistas visuales o de colectivos o de curadores, para que inviten a reflexionar a las audiencias. Entonces, si entendemos la cultura como esta diversidad de experiencias, de representaciones y de vivencias, ¿qué rol tienen las instituciones en la consolidación de la democracia? La cultura finalmente entrega conocimiento, entrega ideas, y eso es lo más importante para que una persona pueda tomar decisiones, tiene que estar informada, tiene que tener a su haber finalmente el conocimiento de qué está pasando en su país, qué es lo que quieren, de qué manera quieren vivir, de qué manera quieren que los legisladores gobiernen este país. De esa forma, el día de mañana van a poder hacer una elección mucho más, digamos, informada. Procesos de largo tiempo en que ciertos cambios políticos e institucionales tienen efectos, digamos, en la manera en que la gente se comporta, en que vive, en que sus valores, los valores más asociados, por ejemplo, a la democracia o menos democráticos, según se pueda considerar, están relacionados también con cómo el Estado ejerce esas políticas, pero no son necesariamente, digamos, algo que se produce entre uno y otro. No hay una relación absoluta. Los estados han comprendido que el desarrollo no es solo material, físico, ¿no? Sino que también hay un desarrollo que es simbólico, que tiene que ver con cómo las comunidades puedan desarrollarse identitariamente, por ejemplo, o cómo las comunidades pueden entender y encontrar sentido a las otras políticas que desarrolla el Estado y cómo vamos respetando las propias expresiones que van generando las comunidades en un marco normativo que conocemos como Estado, ¿no? O sea, no es que sea algo separado, algo anexo, algo de adorno, ¿no? Entonces, ojalá las políticas públicas de cultura y de educación fueran en esa línea si queremos construir un país a mediano plazo diferente, más pacífico, más amable, donde nuestros niños se puedan desarrollar y nuestras niñas desarrollar en paz. La tarea pendiente es darle a la cultura la importancia que merece, como pieza estructural en la construcción de una sociedad donde la convivencia, la equidad y la expresión consoliden la memoria de un país y fortalezcan la democracia. Hacemos una pausa y ya seguimos con más en Democracia. De regreso en Democracia le damos la bienvenida a nuestra entrevistada de hoy, Ana María Stuben, doctora en Historia, académica de la Universidad Católica y la Diego Portales y fundadora de la corporación Abriendo Puertas, que trabaja con mujeres privadas de libertad hace más de 20 años. ¿Cómo estás, Ana María? Bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Muchas gracias. Es interesante tu perspectiva en un momento como este, ¿cierto? En que estamos en una crisis de seguridad, de inseguridad, y el tema de las cárceles empieza a ser mirado con más atención que nunca, probablemente. Y con elementos para el debate como el que él plantea el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuando dice debieran tener los magistrados y magistradas a la vista la realidad carcelaria, los cupos, el hacinamiento, a la hora de dictar las medidas cautelares. Y tú entraste en ese debate, pero además haciendo el matiz con la perspectiva femenina de lo que es la privación de libertad. ¿Cómo has vivido esta discusión? A ver, mira, primero decir que estoy muy contenta, digamos, que el tema sea un tema de debate público, porque la verdad que si hay una población que es invisibilizada, es justamente las personas privadas de libertad. Entonces, es lamentable que esté en el debate público por el tema de la inseguridad, que es efectiva, que realmente la gente tiene mucho miedo, la encuesta Bicentenario lo pone como un primer problema, pero yo creo que desgraciadamente el enfoque que se da al tema de la inseguridad, no por parte del ministro, sino que por parte de muchos miembros de la sociedad civil, es de que a mayor inseguridad, mayor cárcel. Y esa ecuación es una ecuación nefasta, es una ecuación que atenta contra la democracia, para empezar, lo digo por el nombre del programa, sí. Y porque es inconducente, en el sentido de que no pone en perspectiva lo que significa privar de libertad especialmente una mujer, que es el tema donde trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos exclusivamente con mujeres privadas de libertad y nosotros... Sin embargo, perdona que te interrumpa, Ana María, pero parece tan de sentido común, ¿no? Sobre todo cuando hay una amenaza, delincuencia, aumento de homicidio. La gente naturalmente va a decir hay que hacer mejores cárceles para que esta gente esté encerrada y no tenga la posibilidad de coordinarse y cometer más delitos. Eso está como
en el sentido común de la mayoría de la ciudadanía, pareciera. ¿Por qué es tan difícil comprender que es peor ese remedio que la enfermedad? Claro, es que ese sentido común que prevalece, como dices tú muy bien, en la ciudadanía, es tiene una mirada muy estrecha, porque la mayoría, en el caso de las mujeres y de los hombres, por cierto, pero la mayoría de las personas salen de la cárcel, o sea, están un tiempo determinado, tiempo en el cual están recluidas, que están viviendo una situación de contagio criminógeno, que están, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ajenas a sus hijos, que son su principal preocupación, y van a salir en un determinado plazo, y si no han sido sujetos de una política de reinserción adecuada, esas personas van a salir probablemente a reincidir en el crimen. Entonces tú las invisibilizas, tú las escondes por un rato, pero no necesariamente con eso resuelves el problema de la inseguridad, porque se tiende a reproducir el delito en la medida en que tú no rehabilitas a las personas y no les das condiciones de salir a su libertad en condiciones de poder insertarse socialmente y familiarmente de manera adecuada. Y el tema de la rehabilitación y la reinserción aparece poco en el debate, ¿cierto? Porque son medidas que se toman a largo plazo, mediano, largo plazo, y que no reditúan políticamente como con el discurso de la mano dura, ¿cierto? Eso también es parte como con un problema sistémico que tenemos en nuestra sociedad. Tú sabes que la reinserción es un mandato constitucional, o sea, el Estado está obligado a que las personas que están privadas de libertad sean sujetos de capacitación y de preparación para el egreso. ¿Sí? ¿Tiene rango constitucional? Por supuesto, y que tiene que ser reinsertada, forma parte del reglamento de Gendarmería la reinserción. Ahora, ¿qué pasa? Gendarmería hace lo que puede, pero el Estado nunca le ha dado los recursos ni le ha puesto el énfasis suficiente a las políticas de reinserción, de tal manera de que efectivamente, yo te hablo por el caso de las mujeres, ellas puedan durante su periodo de reclusión acceder a talleres, acceder a una preparación que no convierta el tiempo de reclusión en un tiempo de un castigo inconducente, porque de verdad tú estás castigada a estar privada de libertad, pero no estás castigada primero al ejercer tus derechos y segundo a tener una vida digna mientras estás recluida, cosa que no necesariamente sucede en la mayoría de los penales, claro, porque estamos con una sobrepoblación penal. Chile es uno de los países que tiene un más alto índice de prisionización en el mundo. Entonces, ese nivel de hacinamiento y de carencia, digamos, de recursos básicos para la reinserción son lo que están en la base del aumento de la delincuencia, aunque parezca una contradicción. El tema del hacinamiento, el problema del hacinamiento es equivalente en hombres y mujeres en los penales femeninos como San Miguel o el antiguo COF, que no sé cómo se llama ahora. Centro Penitenciario Femenino se llama. El Centro Penitenciario sí, Femenino, sí. ¿Es igual o no es tan No, mira, dramático? En el Centro Penitenciario Femenino hoy día el hacinamiento es mucho menor. Ahora, eso no significa que las condiciones sean las mejores. Yo ahora vengo hoy día justamente saliendo de un taller en la cárcel y me contaban que hay patios que están sin baño, que están sin agua, que a pesar de que se hacen todos los esfuerzos, digamos, entre el presupuesto, las faltas de condiciones, las condiciones no son condiciones donde el derecho a la salud, por ejemplo, que tendrían que tener todas las personas privadas de libertad, sea un derecho que se respete plenamente. Hay personas mayores de edad, hoy día justamente me tocó ver una mujer que tiene alrededor de 80 años, con oxígeno dependiente. Bueno, todos esos son desafíos a un Estado democrático respecto de qué hacer con el índice de prisionización tan excesivo, con el índice de prisiones alternativas también tan exagerado. O sea, tú me preguntas por San Miguel. San Miguel hay había hace una par de semanas 800 y tantas mujeres en un espacio donde caben 600. Eso te habla de condiciones que no son las mejores ni de convivencia, ni de salud, que permitan que estas mujeres, porque además muchas de esas mujeres van a salir siendo inocentes, no necesariamente van a ser condenadas, porque muchas de esas mujeres. Preventivas en muchos casos. Claro, una excesiva, el ministro ha hablado bastante sobre ese tema, porque justamente por el tema de la seguridad hay muchos jueces que prefieren dictar prisión preventiva para no equivocarse. Claro. Y eso, bueno, conduce a que personas estén a veces 2, 3 años en prisión preventiva y después salgan inocentes. Y durante todo ese tiempo han perdido sus redes sociales, han perdido sus contactos familiares, el caso de las mujeres.
Es una en el caso situación de las muy, muy mujeres dramática. especialmente dramático, ¿no? Por todo lo que genera, que ya vamos El ministro a habla de profundizar en eso. Sí. populismo punitivo, que me parece un concepto súper adecuado para Populismo nombrar esta punitivo. realidad. Sí. Es verdad. Hablemos un poco del perfil de las mujeres que están hoy día entrando a la cárcel. Históricamente las mujeres son condenadas en su gran mayoría por microtráfico, ¿cierto? Sí. Que es visto como una forma también Sí. de autosustento familiar. Sí. Pero también hemos visto cómo hay cada vez más figuras femeninas que están a cargo de clanes narco o dirigiendo bandas en fin, de delincuencia común o de crimen organizado, participando Sí. directamente. El asesinato de la famosa reina narco, la influencer, en fin, como que nos puso ante esta realidad. ¿Es tan así o son casos aislados o efectivamente había un cambio en el perfil criminal de las mujeres? O sea, yo creo que hay un cambio en el perfil criminal de toda la población que comete delito, digamos. O sea, el narcotráfico sin duda que ha permeado a toda la delincuencia. O sea, la delincuencia menor está cada vez, digamos, más contaminada con el tema del narcotráfico y del crimen organizado. Ahora, en el caso de las mujeres yo te diría que no es una población muy minoritaria la de las mujeres que están como jefas de bandas, digamos. Ahora, lo que sí es cierto es que el tráfico de droga es el principal delito, junto con el hurto. Ahora, el perfil de estas mujeres es el perfil de mujeres pobres. O sea, yo creo que eso no lo podemos olvidar. Son mujeres que en un 89% son madres, que alrededor del 70% tienen hijos menores, ¿no? Que viven en barrios que a la vez están también muy invadidos por el tráfico. Este es un, entre comillas, trabajo que ellas pueden realizar desde sus casas, porque además ellas provienen, tú me preguntas el perfil, pobres, sin duda, con educación básica, la mayoría, con historias historias de violencia muy grandes en toda su trayectoria vital, o sea, abuso sexual y todo tipo de abuso. Personas con mucha dificultad para asociarse a temas vinculados al trabajo, ¿no? Les cuesta, ¿no? por su entorno familiar, les cuesta porque no pertenecen a una familia donde probablemente el trabajo ha sido un hábito o ha sido inculcado desde muy chica. Hoy día una mujer me decía, mira, una de las cosas que yo estoy tratando de aprender y por eso me quiero meter a la sección laboral de la cárcel es porque yo no he trabajado nunca. Entonces, claro, es un perfil de personas que están muy susceptibles para ser tomadas por el narcotráfico y que, como te digo, el problema de la pobreza y de la exclusión y de la marginalidad es real. O sea, yo me recuerdo durante el estallido, le preguntaba a una mujer, bueno, ¿por qué tu hijo está metido destruyendo el centro de Santiago, destruyendo el metro, que es la movilización que a él le sirve para ir a su trabajo? Que me dice, nada de eso es mío. Nosotros vivimos en los márgenes, nacimos en los márgenes, permanecemos en los márgenes y somos personas excluidas. Y una vez que están en la cárcel, son aún más excluidas, porque están invisibilizadas, sobre todo el caso de la población femenina, que como es un porcentaje mucho menor que la masculina, ¿Cuál es más a nadie le interesa. Es alrededor del 10-11% de la población penal. Claro. Entonces, no las van a ver, o las van a ver muy poco. A muchas no las van a ver, muchas prefieren que no las vayan a ver. Porque la prisión en el caso de la mujer, como ella se define fundamentalmente por su rol maternal, en el caso de ella se sienten muy culpables. Claro. Entonces, como se sienten culpables, no quieren que sus hijos las vean en esas condiciones. Entonces, la prisión, 3 años, suponte tú. Rompe el vínculo. Rompe el vínculo, los hijos muchas veces les cuesta muchísimo recuperarlo porque terminan en manos de custodios que no son los más adecuados. Entonces, hay todo un problema social que está involucrado en el tema de la prisión femenina. ¿Por qué es deseable que esas mujeres, las mujeres de ese perfil, cumplan sus penas fuera de la cárcel? El ideal es que las mujeres que tienen hijos y que tienen hijos menores cumplan sus penas fuera de la cárcel porque tú no rompes el vínculo familiar. En el caso chileno y sobre todo de los sectores de donde provienen estas mujeres, la maternidad es su identidad principal. Entonces, si ellas quiebran sus redes sociales, pero además rompen sus vínculos con sus hijos, quedan personas que son muy difíciles de recuperar. Porque además piensa tú que en la cárcel ellas han sufrido crisis de identidad, muchas veces crisis de identidad sexual. Entonces, que ellas pudieran estar con sus hijos, en el caso de los hijos menores, sería una política que contribuiría, digamos, a disminuir la delincuencia.
Derechamente. Derechamente, porque esas mujeres podrían cumplir sus penas manteniendo sus vínculos familiares con un control adecuado y sin perder esta sensación de que ellas son unos seres que ya son despreciables, porque muchas de ellas te hablan así, son despreciables porque han abandonado a sus hijos. Si no los abandonan, refuerzan su identidad y están en mejores condiciones para enfrentar la libertad. Hablemos un poco de la ley Sallén, que es un avance que en este sentido se ha podido hacer en la legislación chilena, que entiendo que es el beneficio para madres de niños menores de 2 años para que cumplan la pena fuera de la cárcel, ¿cierto? Con otras medidas cautelares. Y se llama Sallén, si es que no me equivoco, aunque a la ministra de la Mujer no le gusta que se le llame así, y ella explica, porque en el fondo revictimiza a Sallén. A Sallén, que fue esta mujer que dio a luz engrillada. Sí. Así fue, ¿no? Efectivamente, claro, sí. El caso de ella fue un caso dramático, digamos, pero no es el único. Para el día de Navidad del 2022, otra mujer también no alcanzó a llegar, no le alcanzó a llegar el vehículo que le iba a transportar al hospital y dio a luz también en un lugar muy insalubre dentro de la cárcel de San Miguel. Claro, la ley Sallén está en el Congreso hace mucho tiempo. Es el tipo de leyes que te demuestra de que como este tipo de problemas no son problemas que den un rédito político inmediato, se van postergando y se van postergando. Ahora, esa ley permitiría, como tú muy bien dices, que las mujeres con hijos menores cumplieran sus penas con penas alternativas, y ojalá también se aplicara a las mujeres embarazadas, porque esta ley se le ha ido restringiendo su ámbito cuando en realidad se le debiera emplear el ámbito a incluir una población con hijos, ojalá no necesariamente solo hasta 2 años, ojalá mujeres embarazadas que no tengan que dar a luz en la cárcel, porque ahí se cumple un atentado a la democracia, digamos. O sea, un niño que está en un penal es una persona libre y sin embargo esa persona está recluida. Entonces ahí hay temas, digamos, que desafían al Estado democrático y que son importantes de tomar en consideración. ¿La ley se aprobó? ¿La ley Sallén? Sí. Todavía no. Yo pensé que la había ley salido. todavía no está aprobada. Ya, todavía le queda tramitación. Sí. Y es un primer paso, porque hay otros países, como en Colombia, entiendo, donde se hace extensivo a madres con hijos, digamos, mayores. Pero claro, es un tipo de legislación en que nadie, según lo que yo he podido conversar con los incumbentes, tiene muchas ganas de meterse porque parece una legislación más de mano blanda que de mano dura. Exactamente, ¿no? exactamente. Y que no protege el bienestar superior del niño, porque el bienestar superior del niño es idealmente estar con sus padres y, bueno, en el caso de las mujeres, más del 60% son jefas de hogar. Por lo tanto, estar con sus madres es una manera de evitar que esos hijos vayan a ser delincuentes en el futuro, porque muchos hijos adolescentes que tienen sus madres en la cárcel terminan involucrados en el delito porque no tienen un hogar, que tampoco lo han tenido estas mujeres que están privadas de libertad. Entonces tú reproduces un dolor social, un drama social que la política no lo considera adecuadamente. El trabajo de la sociedad civil, de organismos de la sociedad civil en reinserción es notable, digamos, en Chile, ¿cierto? Porque se hace cargo de algo que no está cubriendo el Estado. Me gustaría que me contaras de la experiencia de Abriendo Puertas y también que me dieras una mirada como de los penales en otras regiones que no son la metropolitana, que es la realidad que por supuesto uno tiene más a mano porque vive acá, digamos. Cuéntame un poco del trabajo que hacen ahí y qué efecto tiene si en la práctica a las mujeres al salir les sirven las herramientas que ONGs como la que tú presides les entrega. Bueno, mira, la Corporación Abriendo Puertas es la que interviene en este momento a la mayor cantidad de población penal femenina en el centro penitenciario femenino. Nosotros estamos interviniendo a más del 50% de las mujeres que están ahí recluidas. ¿Con subsidio del Estado? No, sin ningún subsidio del Estado. Subsidio. Nosotros, además, con mucha, no es el lugar para decirlo, digamos, pero con muchas dificultades de financiamiento. Al contrario, este es el lugar para decirlo. Justamente por lo que comentas tú, porque como la gente piensa de que trabajar en reinserción de mujeres privadas de libertad es trabajar a favor de delincuentes. Y en realidad lo que nosotros estamos haciendo es previniendo que personas que han cometido un delito vuelvan a delinquir. Estamos además
permitiendo que su vida, digamos, en el periodo de reclusión sea una vida más digna, una vida con más oportunidades, y sobre todo estamos creándole algo que es fundamental, que es una sensación de futuro, decirles tú puedes, sí, con la ayuda necesaria. Ahora, ¿qué pasa? El Estado no puede hacer eso. Gendarmería tiene talleres de reinserción, pero no da abasto y además es muy complicado, y los estudios lo demuestran, que las mismas personas que te custodian sean las personas que te capacitan. Entonces, nosotros, la corporación ejecutó un proyecto con el Banco Interamericano, que fue un proyecto piloto que financió el banco y que fue un experimento sensacional. O sea, primero nos demostró de que no hay capacitación que valga si tú no tienes una política de reinserción que acompañe en el postpenitenciario. O sea, una persona que sale a las 12 de la noche con la reja abierta, lo más probable es que va a tener ahí otra persona que le va a dar 1 kilo para que empiece a no traficar. Entonces, ese proyecto que capacitó a 100 y tantas mujeres para emprendimiento, microemprendimiento o empleabilidad, demostró, y nosotros las hemos seguido acompañando, digamos, a lo largo de este periodo, que ellas efectivamente se reinsertan y que tú disminuyes la reinserción en la medida en que tú trabajes internamente en la creación de un vínculo con la persona y luego la acompañes afuera en este primer periodo hasta que ella se reinserta. Ana María, ¿la gente, a tu juicio, entiende el efecto que tiene tenderle una mano a una mujer que ha estado privada de libertad y sale? Es muy difícil que eso se entienda, y yo entiendo que es difícil que se entienda, porque como estamos viviendo una sociedad que está tan inmersa en el miedo y en la inseguridad, no entienden de que ayudar a una persona que ha estado en la cárcel en realidad es impedir que esa persona vuelva a delinquir y es permitir que esa persona pueda recuperar su familia. Nosotros trabajamos con mujeres, como tú sabes, y una mujer que tiene un promedio de 3 hijos, si tú le das un trabajo o si tú la apoyas en que haga un microemprendimiento y si tú la acompañas también psicológicamente, esa persona lo más probable es que después de haber pasado por esa experiencia va a querer volver a su hogar y recomponer una vida digna para una persona miembro de la comunidad. Entonces, es un tema, te diría, además es un tema como de ciudadanía. O sea, una cosa es que tú pierdas la libertad cuando estás presa, pero la otra es que ser ciudadano es ser parte de una comunidad. Y la obligación que tenemos todos es de que esta comunidad, que somos los chilenos, sea una comunidad inclusiva y que incluya, por lo tanto, también a personas que han tenido trayectorias vitales tan complicadas como una persona que ha estado privada de libertad. Y en otros países, por ejemplo, pensando en ejemplos que sean exitosos de reinserción, obviamente que uno entiende al tiro que estos programas de reinserción son caros, se requiere gente, se requiere mucha plata. Un país equivalente a nosotros que lo haya hecho bien, ¿qué experiencias de éxito podemos ver afuera? Mira, todas las experiencias de éxito demuestran que la intervención intrapenitenciaria con la postpenitenciaria es el secreto del éxito. O sea, si tú las abandonas en el momento de salir, esas personas, sobre todo en los países como los nuestros, digamos, que provienen de sectores muy pobres, de delitos menores, van a volver a caer en el mismo delito que han aprendido a realizar durante años. Porque además, claro, a mí muchas personas me dicen, bueno, pero porque hay muchas personas pobres que son honestas. Es cierto, pero es que estas personas vienen con trayectorias vitales, que son trayectorias muy dramáticas, como te decía, de violencia, etcétera. Entonces, las experiencias exitosas vinculan el intrapenitenciario con el postpenitenciario, vinculan el acompañamiento como una necesidad fundamental, que vaya contra la estigmatización que van a enfrentar en su salida y por lo tanto este acompañamiento de alguna manera nutre a la persona para darle un poco más de seguridad en sí misma y oportunidades laborales, eso es fundamental. ¿Y la cooperación público-privada existe, me imagino, en otros países para hacer esto? En otros países existe incluso patrocinio del Estado para instituciones privadas que están trabajando en trabajos que son propios del Estado. O sea, la Corporación Abriendo Puertas lo que hace es suplir al Estado en la capacitación, en el acompañamiento y en el postpenitenciario que debiera realizar el Estado. Por lo tanto, lo lógico sería que el Estado, digamos, no solo nos apoyara, sino que nos ayudara a cumplir nuestra misión. Y nosotros tenemos que acudir exclusivamente a voluntariado,
porque no hay fondos para eso. Y es mucho más fácil para al aparato benefactor de la sociedad financiar programas para niños, programas para ancianos, ¿te fijas? Pero sobre todo con este problema de la delincuencia actual, dicen, bueno, nosotros no vamos a ayudar a los malos, porque ese es como el estigma con el que se marca a estas personas. Y conociendo como la trayectoria de estas mujeres desde que están en el penal y luego salen, de hecho tú vas a hacer, me contabas, una investigación en la Universidad Católica sobre trayectorias de vidas de mujeres que estuvieron en la cárcel, ¿hay más o menos un estimado, algún porcentaje de, digamos, recuperación y no vuelta a caer en el delito? Por supuesto que sí, o sea, las mujeres que nosotros hemos intervenido con el BID y las que estamos acompañando en la cárcel, fuera de la cárcel ahora, nosotros tenemos, el año pasado, insertamos a 39 mujeres, cifra exacta, de personas que están trabajando en este momento y que además han salido de ganar cantidades grandes de dinero por el microtráfico a pasar a trabajar por el sueldo mínimo. Exactamente, por el sueldo mínimo, y lo aceptan. ¿Y cómo lo aceptan y por qué lo aceptan? Lo aceptan porque están siendo acompañadas, lo aceptan porque hay alguien que las está conteniendo afuera, porque ellas salen con historias dramáticas también, o sea, salen con hijos que se han involucrado en el delito, con hijos que están involucrados en la droga, salen teniendo que recuperar a sus hijos que han caído en el ex Sename o en manos de custodios inadecuados, salen pobres, por lo tanto, si tú realmente pones el ojo ahí, efectivamente esas personas se reinsertan. Ahora, ¿cuáles son sus trayectorias para llegar a lo que llegaron? Madres, adolescentes, o sea, ya llevamos como 20 entrevistas en este trabajo que estamos haciendo con 2 investigadoras más de la Católica, y te digo, se cumple en el 90 y tantos % de los casos, o sea, mujeres que fueron madres adolescentes, que han vivido en situación de calle, que su propia trayectoria vital infantil fue de violencia o de abuso sexual, que con padres o madres que las han abandonado, con abandono de su trayectoria educacional por pobreza o también por involucrarse, digamos, en acciones ilícitas. Entonces, esa trayectoria es como un destino trágico que el Estado puede evitar a través de crearles condiciones que, claro, son situaciones sociales que implican un verdadero cambio en los barrios, que implican cambios en guarderías infantiles, o sea, que hubiera condiciones para que ellas pudieran vivir mejor y por lo tanto no sentirse tentadas al delito. Pero una vez que las encarcelamos, es responsabilidad del Estado y de la sociedad civil no hacerse los lesos sobre un problema que va a recaer sobre las cabezas de todos nosotros de nuevo. Es trabajar para la seguridad finalmente, hacerse cargo. Claro. Lo último, ¿hay más mujeres extranjeras cometiendo delitos y encarceladas? Ha aumentado muchísimo, pero hay alrededor de un 20 y tantos % de mujeres extranjeras hoy día en el total de la población femenina. Ha aumentado muchísimo. ¿Y las realidades de ellas? Sobre todo están en el norte. En el norte, claro. Las realidades de ellas, bueno, son personas que ingresaron al país probablemente con droga y que han quedado en los penales. La situación del penal de Tarapacá, por ejemplo, me han comentado que es dramática, que hay un hacinamiento importante. Pero sobre todo porque son mujeres que han entrado con droga. Claro, y obviamente por vía irregular, o sea, entraron cometiendo el delito desde fuera y también seguramente tienen hijos y contextos de pobreza en sus países de origen, así es que es una situación igualmente dramática. Ana María, muchísimas gracias por la conversación, gracias por estar esta noche con nosotros en Democracia. Gracias, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias por ayudar a sensibilizar sobre un problema que está realmente muy invisibilizado y que es muy serio. Muy importante. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más en Democracia. De regreso en Democracia, le damos pase a nuestra siguiente entrevista.
Sara Minkara es libanesa estadounidense y ha dedicado su vida a trabajar por la inclusión de personas con discapacidad. Es ciega desde los 7 años y actualmente se desempeña como asesora sobre derechos de las personas con discapacidad en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y está en Chile por estos días para participar de la conferencia global Educación sin Fronteras del Proyecto Cero, que premia las mejores prácticas en educación inclusiva. Nos acompaña en Democracia. Gracias, Sara, por tu tiempo con nosotros. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú, Carolina? Muchas gracias. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu impresión de nuestro país y de nuestras políticas de inclusión? He estado aquí 2 días y ayer tuvimos una gran conversación con organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad y pudimos armar un tipo de paisaje sobre la inclusión de la discapacidad en Chile. ¿Cuáles son algunas de las maravillosas prácticas que Chile tiene que ofrecer al mundo y cuáles son los desafíos? Una cosa que vemos en todo el mundo es que a veces la discapacidad puede ser tratada solo por un ministerio, pero ¿cómo lo llevamos a todos los ministerios? ¿Cómo elevamos a la discapacidad para que haya un poder político y que cada ministerio y agencia lleve adelante la agenda de inclusión y discapacidad? Entonces, no es solo el Ministerio de Desarrollo Social o del Trabajo, pero cada ministerio que se centra en la acción climática, que se centra en la respuesta de desastres, ¿cómo aseguramos que la discapacidad sea parte de esas conversaciones y que haya una política nacional de discapacidad que lo unifique todo? Ha sido increíble conocer a las organizaciones de discapacidad en Chile y aquí estamos en la conferencia del Proyecto Cero. Lanzaron la primera conferencia en Latinoamérica y hoy vinieron 600 asistentes de todos lados del continente. Ha sido muy hermoso estar aquí. Claro. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas educativas para las personas con discapacidad en tu experiencia? ¿Qué es lo que realmente funciona? ¿Las mejores prácticas educativas? Sí. Lo que realmente funciona es cuando traemos educación inclusiva desde el principio, cuando empezamos desde una edad muy joven y hay intervenciones tempranas. Cuando trabajamos con padres y familias, entonces les proporcionamos el apoyo para poder realmente educar a sus hijos con discapacidad en la sociedad y abarcar la discapacidad desde un punto de valor, donde entrenamos a los educadores y creamos su capacidad en la educación inclusiva, donde nos movemos más allá de la educación especial, pero hacia la educación inclusiva. Y mostramos que cuando ponemos la educación inclusiva sobre la mesa, trae valor a todos. No es solo la accesibilidad física, es la accesibilidad digital, es la accesibilidad curricular, los profesores siendo capacitados, es la cultura, la narrativa, porque hay mucho bullying. ¿Cómo podemos abordar el aspecto holístico de la educación inclusiva? Para que cada niño, sin importar si tiene discapacidad o no, tenga el derecho a perseguir su propia pasión, sus propios sueños, su propio potencial. En ese sentido, ¿puedes compartir con nosotros tu experiencia como niña con discapacidad en el colegio y en la universidad? Tuviste momentos de frustración, me imagino. Muchos momentos de frustración, pero para ser honesta, hay 2 variables principales de por qué he podido lograr lo que he logrado. Uno son las leyes y legislaciones que mi país dio en los Estados Unidos, que me dio el derecho a ir a mi sistema de escuela público. El segundo es que tuve padres increíbles, especialmente una madre que dijo, ¿sabes qué? No vas a tener discapacidad como una limitación, vas a abrazar tu discapacidad, vas a tener ambiciones y sueños, y vas a seguir tu potencial. Así que no permitió que las expectativas de la sociedad o la falta de ellas entraran a nuestro hogar. En realidad nos dimos confianza, nos empoderamos y nos defendimos. Sí, hubo muchos momentos en donde me miraban y decían, bueno, Sara es ciega, no debería estar en clases de matemática y ciencias avanzadas. Y mi mamá fue donde ellos y dijo, bueno, mi hija es buena en matemáticas y ciencias, así que ella va a estar en las clases avanzadas. Estudié matemática en la universidad, los profesores tuvieron que descubrir cómo ser inclusivos. Yo fui la primera estudiante ciega que cursó matemática. La parte hermosa es que mis compañeros me decían, Sara, ¿qué clases tomarás el próximo semestre? Y yo les preguntaba, ¿por qué? Y ellos me decían, bueno, Sara, cuando estás en la sala, el profesor se convierte en un mejor profesor. ¿Por qué? Porque él o ella tuvo que explicar mucho mejor lo que estaba escrito en la mesa. ¿A quién beneficiaba? A todos. Y esa es la belleza de la educación inclusiva. Sara, cuéntanos qué es la metodología de la oscuridad.
La metodología en la oscuridad, y no hablaré demasiado de ella porque no es parte de mi papel actual, que es ser una especialista en derechos de la discapacidad internacional, pero es una metodología que he desarrollado antes de mi tiempo en el gobierno y se centra en el liderazgo auténtico e inclusión. Cuéntanos de tu trabajo en el gobierno. ¿En qué consiste? Yo lidero la política extranjera del gobierno estadounidense sobre la discapacidad en todo el mundo, así que mi mandato es asegurar que la inclusión de la discapacidad avance de manera global y que llevemos la inclusión de la discapacidad a nuestras prioridades políticas. Ya sea si estamos hablando de acción climática, inseguridad alimentaria, inteligencia artificial, comercio e inversión. No solo porque es la cosa correcta de hacer, que lo es, sino porque es un valor, ayuda a nuestra economía, ayuda a nuestro PIB, nos ayuda a la innovación adelante. Hay tantas conversaciones en el mundo donde las personas están hablando de inteligencia artificial, acción climática, todos estos temas diferentes, y la discapacidad no está ni siquiera sobre la mesa. Así que nuestro objetivo es asegurar que traigamos la discapacidad a sus espacios. Según tu conocimiento, ¿hay discapacidades más discriminadas que otras? No, es una pregunta muy difícil porque hay tantos tipos de discapacidad. Algunas son visibles, algunas no son aparentes. No me gusta usar la palabra escondida, no son aparentes. Hay diferentes tipos de estigmas que se manifiestan hacia diferentes tipos de discapacidad. Una persona con una discapacidad visible podría enfrentarse a una discriminación inmediata o estigma, mientras que una persona con una discapacidad no aparente, su desafío es que sí comparten la discapacidad, serán estigmatizados. Harvard Business Review recalcó que no recuerdo cuánto, como el 70 y algo % de los empleados todavía no quieren declarar su discapacidad. Hay desafíos en todo el mundo, no es negro y blanco, pero al final tenemos que asegurarnos que cuando estamos mirando a las discapacidades, está la discapacidad psicosocial, la discapacidad cognitiva, intelectual, física y sensorial, y todos somos diferentes. No una persona con, digamos, una persona ciega. Una persona ciega no es exactamente la misma que otra persona ciega, porque también hay múltiples identidades. Por ejemplo, yo soy una mujer, soy árabe americana, tengo tantos matices distintos en mis identidades, que podría enfrentarme a otros tipos de narrativas también. Lo entiendo perfectamente. Sara, ¿cómo pueden las empresas promover políticas de inclusión? ¿Qué importancia tiene para nuestras economías? Es súper importante. Una es, bueno, el Banco Mundial ha estimado que si no incluimos a las personas con discapacidad en nuestra economía, impactará nuestro PIB por un 7%. Creo que más que eso, pero digamos que un 7%, que ya es bastante enorme. El empleo inclusivo para mí no se trata de cuotas, se trata de entender los muchos niveles de barreras que nosotros como personas discapacitadas enfrentamos, empezando con la educación inclusiva y la educación. ¿Cómo desmantelamos las barreras en la educación? ¿Cómo desmantelamos las barreras en ser capaces de postular a trabajos, de acceder a los trabajos, de acceder a las accesibilidades en los trabajos, de enfrentarnos a las barreras culturales y los trabajos, para que podamos alcanzar liderazgo? La gente no se da cuenta ahora que muchas empresas están usando inteligencia artificial para el proceso inicial de aplicación, ¿verdad? La IA está basada en datos y muchos de los datos no son parciales. Las plataformas de la IA muchas veces eliminan a los aplicantes con discapacidad. ¿Por qué? Y voy a citar, no los ven comportándose en un lenguaje corporal normal. ¿Cómo entendemos la IA si no entendemos la discapacidad? Y la discapacidad de ahora puede marginalizar más. Pero volviendo a tus preguntas, se muestra a través de Accenture y otros reportes que las empresas que contratan a personas con discapacidad ayudan al saldo de la compañía. Así que hagamos que se desmantelen las barreras para que las organizaciones y las empresas puedan emplear a personas con discapacidad para que vean el valor. Ahí sí. ¿Qué importancia tiene que las familias de las personas con discapacidad reciban apoyo y contención? Es muy importante porque los padres y las familias son nuestra primera sociedad en la vida, nuestra primera comunidad, ¿verdad? Ellos son nuestros mejores aliados y enemigos. Los padres que pueden ser protectores o que realmente no se abanderan por sus hijos, porque no saben cómo, quizás necesitan el apoyo técnico y adaptativo para que puedan dárselo a sus hijos. Así que tenemos que trabajar con los padres y las familias desde el principio. Una historia que para mí siempre recuerdo es que conozco a esta persona. Es un político y no tiene brazos ni piernas.
Cuando era niño, su abuela lo llevaba al supermercado y mientras pasaban, los desconocidos miraban a su nieto. Ella iba hacia las personas y les decía, hey, ¿quieres decir hola a mi nieto? Ella al hacer eso señala dos cosas, logra dos cosas. Una es decirle al desconocido, no seas extraño, no estés asustado, entiende cómo interactuar. Ella está rompiendo esas paredes, esas barreras. Y de la otra forma, ella le está diciendo a su nieto, jamás te avergüences de quién eres, no te avergüences de tu discapacidad, tienes el derecho de pertenecer a la sociedad. Necesitamos más gente como esa abuela, que realmente empuja a sus hijos a decir, ¿sabes qué? Estoy orgullosa de quién soy y mi hijo pertenece a la sociedad. ¿Qué relación ves entre la inclusión y la democracia? Les diré que una democracia realmente fuerte, una democracia saludable, es cuando incluimos las voces de todos. Y cuando decimos a todos, eso incluye a la comunidad discapacitada, que incluye el 16% de la población mundial, y podemos traducir eso al porcentaje de nuestra sociedad. Y la democracia no es solo poder acceder a los locales de votación, poder votar, poder postularse a algún cargo político, estar en los puestos políticos, poder participar en la creación de políticas públicas, no solo en cuestiones relacionadas con la discapacidad, sino en todas las cuestiones. Poder traer la voz de la discapacidad a todos los aspectos de nuestra sociedad, porque eso creará una democracia más saludable. Y estamos todos en ese camino. Cada país podría enfrentar diferentes barreras hacia ello. Tenemos que continuar eliminando eso y estar en ese camino hacia una democracia inclusiva. Sara, muchas gracias por esta gran conversación. Por supuesto, fue increíble hablar contigo, Carolina. Adiós. Nos vamos, termina esta edición del programa. Muchísimas gracias por la compañía en Democracia. Sigan en CNN Chile.